Hola, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que comenzamos en A24. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a A24, particularmente a Juan Cruz Ávila, por proponernos la posibilidad de reeditar este género de la entrevista. Cada vez que uno en el periodismo se enfrenta a la posibilidad de un encuentro, debe recordar que en la entrevista hay reglas esenciales que intentaremos llevar adelante en este programa. La entrevista esencialmente es un encuentro de dos personas que reconocen que el rey es el contenido, es aquello que se va a decir. Hoy y probablemente en estas épocas de grieta todavía se sigue discutiendo si un periodista debe discutir con el entrevistado, debe intentar imponer su razón o si debe preguntar, repreguntar y dejarte a vos que estás del otro lado la posibilidad de sacar tus propias conclusiones. Esto es Luis Novarecio Entrevista, un encuentro muy diverso, esta semana muy atravesado por las elecciones del próximo domingo, muy diverso, personalidades obviamente de la política, de la cultura, científicos, artistas, personas que todos los días intentan contar algo, van a estar aquí en estos 50 minutos de entrevista. El domingo estamos enfrentando una elección que a lo largo de la historia de la Argentina no es menor. Las elecciones intermedias, las elecciones legislativas, por lo menos desde el 83 a esta parte, siempre han marcado algún cambio y en algunos casos las conclusiones de gobiernos. Todo indica que la continuidad constitucional está garantizada, pero en este domingo que viene hay una elección con una campaña que está terminando en estos últimos 5 días, a mi modo de ver muy particular, muy aburrida, casi previsible en todos los candidatos, muy coacheada. Creo que el coaching es el entrenador que hace que se diga lo esperable, lo políticamente correcto, es la nueva vedette de esto, tanto para partidos tradicionales como el radicalismo, como los más nuevos como Cambiemos, y la gran sorpresa, el peronismo o lo que ahora intentaremos saber, qué es el peronismo en Unidad Ciudadana, aparecen coacheados. Una campaña absolutamente anodina, despegada del interés de la mayoría del electorado, quizá porque ya hubo una primera elección, que fueron las PASO, que funcionaron como una suerte de primera vuelta. Lo concreto es que se están eligiendo diputados y senadores y otra vez la mirada se centra en el estado provincial más importante de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, con casi la mitad de los ciudadanos. Hoy Cristina Fernández de Kirchner cerró su campaña y se peronizó. Durante sus 8 años de gestión casi no invocó a Perón, casi no invocó a Evita y hoy lo hacía de esta forma. Yo les pregunto, si Perón y si Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina, Perón a Tayana y los dos juntos a Unidad Ciudadana. Más allá del dato técnico del que se quejó la expresidenta de la Nación, decía como que era más lento, decía como que se estiraban sus palabras. Hay varias cosas que son muy interesantes para ver. Lo primero es que se peronizó y se apoyó en el aparato del Partido Justicialista. Ahí estaban los intendentes, algunos sospechados de jugar para ellos en la elección, pero presentes en el acto. Ahí estaban algunos sectores sindicales que la estaban apoyando. Definitivamente Cristina entendió que después de humillar al peronismo durante 8 años tenía que recurrir, si tenía expectativas de ganarle, a quien va a estar esta noche aquí, que es Esteban Bullrich, el primero de los candidatos. María Eugenia Vidal ayer, debo decir, le contestó a Cristina Fernández de Kirchner y dijo que estaba dispuesta a abrir todas las urnas. Yo, la verdad que la impresión que tengo es que algunos dirigentes políticos juegan con una suerte de liviandad con lo que está pasando. La expresidente dijo, no está garantizada la transparencia, porque el sistema no lo da. Es el mismo sistema con el que se consagró 2 veces presidente. Es el mismo sistema que 2 veces fue a elecciones intermedias y ahora no le resulta transparente. Bueno, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que estaba en condiciones de abrir todas y cada una de las... Prepárate porque va a venir de largo. El domingo en el recuento, en el escrutinio provisorio, se calcula que entre la 1 y las 2 de la mañana, más o menos, y habría que advertirle al gobierno de Mauricio Macri que no celebren, que no festejen o que no salgan a hacer ningún acto hasta que no haya un 70 o un 80% del padrón, o mejor dicho, de los votos escrutados. Bueno, esta es un poco la campaña. Una campaña que está muy atravesada por la cuestión judicial. Pocas veces se ha visto a los jueces que hayan despertado tanto al compás de lo que está pasando en la política. Ayer Elisa Carrió insistió a propósito de los jueces que le van a tener que pedir disculpas. Elisa Carrió dijo
que hay un 20% de probabilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile. Y por supuesto que la dirigencia política salió a decir, bueno, si lo sabe, que lo denuncie. Ayer decía esto, Carrió. Yo quiero vivos, no muertos. Yo rezo por Santiago y los acompaño a los padres y investigo. Y una de las hipótesis es esa, y no puedo hablar más. Pero vieron, siempre el tiempo me dio la razón. Ya se va a ir sabiendo. Yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia, ¿se entiende? Uno conoce porque... Y la verdad que rezo siempre por él. El tiempo siempre me dio la razón. Y con Santiago, ojalá quiera Dios que esté con vida y que pueda con sus padres y que pueda abrazarlos. Pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación. Y a veces, ¿Ninguna vocación de qué, Lilita? Claro, no tuvo ninguna vocación de que alguien sea lastimado, que a alguien le haya pasado algo. De hecho, si pasó, tienen que juzgarse a los criminales, pero el expediente es muy confuso. Bueno, ante la pregunta, ¿se entiende? Yo tendría que contestar, no entiendo. Si hay evidencias, eso se llama prueba. Que de paso, digo, hay un juez que investiga la causa Maldonado, que es el doctor Geral, hay una fiscal que, la verdad que ha sostenido un mutismo, casi uno recomendaría un fonoaudiólogo para saber qué pasa con la fiscal Ávila, que nos representa a todos nosotros. Si hay evidencias, hay que presentarlas en la justicia. La gobernadora salió a decir, bueno, ya pidió disculpas. De paso, Carrió dijo, si dañé a alguien, pido disculpas. Las disculpas, como las renuncias, son siempre incondicionadas. Cuando uno le pone un sí adelante, en realidad no se está disculpando. Pero decía, también hay una cuestión judicial no menor. Dentro de 48 horas se va a producir la declaración en la causa más trascendente que tiene el kirchnerismo, que es la traición a la patria y el memorándum de entendimiento con Irán. Luis Delía, uno de los acusados por encubrimiento, de los escuchados legalmente en las investigaciones judiciales por encuentros entre Irán y la Argentina, empezó a hacer lo que mejor sabe hacer, amenazar a la gente, así. El jueves estoy citado con Bonadío por la causa, y la pongo entre comillas, de encubrimiento a la AMIA. Creo que quieren montar un show conmigo. Estoy citado a las 9 de la mañana, así que terminaré el programa a las 8 y iré a ver a Bonadío. Y yo creo que voy a quedar preso. Voy a quedar preso sin ningún argumento. Sin ningún argumento judicial. Hay preguntas, incluso me ha pasado después de entrevistar a la expresidenta de la Nación, que muchas veces se hacen a los periodistas. ¿Uno debe entrevistar a todo el mundo en este oficio? Y la respuesta es sí. En lo personal, sí, salvo algunas excepciones. En este programa, en Luis Novarecio Entrevista, hay muy poca gente a la que editorialmente yo decido que no voy a entrevistar. Uno es Luis Delía, porque alguien que ha apoyado un régimen que negó el Holocausto, que apoyó un régimen que desbarrancaba mujeres, que lapidaba homosexuales, me parece que no está en el mismo nivel de encuentro. Esto es una entrevista, un nivel de encuentro con personas que piensan parecido o muy distinto, pero que antes de empezar la entrevista se conceden la chance de que el otro tenga una parte de la razón. Esto es Luis Novarecio Entrevista, nuestro primer entrevistado de hoy es Esteban Bullrich y ya lo voy a recibir. ¿Todo bien? Gracias por venir. ¿Vos? Por favor, sentate. ¿Todo bien? Muy bien. Entrevista 500. ¿Qué número de entrevistas llevas hoy? En esta campaña, ponele que en promedio haber tenido 5 o 6 por día, contando las radiales. ¿Y te la estás bancando o sí? Sí, Te la estás la bancando. verdad que fue una muy linda experiencia. Toda la campaña, sí, con sus montañas y sus valles, ha sido una muy linda experiencia. Bueno, arrancamos. Dale. Entrevista. ¿Vas a asumir como senador si sos electo? Sí, definitivamente. ¿No hay candidatura testimonial? De ninguna manera. Renuncié, imagínate que renuncié, y fue un pedido que le hice a Mauricio, renuncié al cargo de ministro porque no quería ningún tipo de contaminación de la candidatura, como tampoco quiero ni creo en las candidaturas testimoniales. Sabés que circuló una versión de que podía ser electo y que en ese caso José Torello, que es tu suplente, podía asumir. Lo descartamos totalmente. Falsa, absolutamente. Falsa. ¿De dónde crees que viene esta versión? No tengo ni idea.
La verdad que no pierdo, sobre todo en versiones, no pierdo energía en eso, viste, que a veces rodea la política. Me focalizo en los problemas, en la gente, que para mí es lo más lindo que tiene la campaña, conocer más la provincia, los bonaerenses, las historias de vida que generalmente tienen que ver con los desafíos que tenemos en la provincia, que responder a las versiones que circulan, sobre todo, y esto lo aprendí en la campaña, cuando sos una figura por ahí de las importantes o que más figuran, que más publicidad tienen en una campaña. ¿Esto es Durán Barba? ¿El qué? Esto que me estás diciendo, ¿aprendiste en la campaña? Me lo decís mucho y yo te dije siempre, Durán Barba lo único que te dice es sé vos. Nos conocemos hace mucho tiempo, creo que ya sabés qué respondo. Es más, me criticás muchas veces porque respondo cosas que no te gustan, porque no son de manual, así que soy yo. Pero digo, ¿tuviste algún entrenamiento con Durán Barba? ¿Cómo funciona esto? No, tenemos charlas con él porque él nos ayuda a pensar, pero no puntualmente qué tenés que hacer en la entrevista si Luis Novarecio te pregunta qué opinás de tal cosa. Él te dice en la campaña, y lo dice públicamente, vos no podés ser algo que no sos, no lo podés sostener. Y yo no empecé ahora. Vos me conocés hace mucho tiempo, me has entrevistado desde la época que empezaste como columnista en Mariano Grondona y yo iba con Adrián Pérez por el tema del caso Skanska. Obviamente crecés, madurás, pero las cosas que decía, que pensaba, mi forma de actuar, ha sido siempre la misma. Yo decía cuando comenzábamos, y lo sostengo, que es una campaña aburrida, anodina, muy coacheada, muy de no meter la pata, o sea, de buscar, como se dice en tenis, el error ajeno y no el error propio. Mirá, en todo caso a mí me criticaron por lo contrario, con lo cual claramente entonces no seguí ese manual que vos estás leyendo. ¿Por qué se dijo siempre María Eugenia lo eligió o lo bendijo, para hacer una terminología que a vos te gusta, el de las bendiciones? Ahí empezaste a tirar facturas, dale. ¿Por qué no tuvo más remedio? No, la verdad que María Eugenia y todo el equipo cuando me eligieron porque creo, entendían que podía aportar desde el conocimiento que ya tenía algún nivel de instalación por ser ministro de Educación Nacional y por mi relación con la provincia. Si vos recorres la historia de las campañas en la provincia, vas a ver que a María Eugenia, uno de los primeros dirigentes que la acompañó, cuando nadie creía que pudiera, era Esteban Bullrich, era yo, porque creía que la provincia merecía una oportunidad diferente, porque quería aportar lo que podía en la provincia. Lo hice en el conflicto con el campo como diputado nacional, recorrí mucho la provincia y cada uno de los pueblos de la provincia. Tengo una relación especial con Junín, así que la verdad es que entiendo que se sumaron. El hecho de que tenía ya algún nivel de instalación, que siempre es bueno para ser candidato, y la relación mía con la provincia. ¿Qué no compartís del modo de hacer política de María Eugenia Vidal? ¿Qué no comparto? Muy buena pregunta. La verdad que no sé si hay cosas que no comparto. Admiro mucho lo que está haciendo, entonces me cuesta decir algo que no comparto. Sinceramente. No aparecen, incluso... No, así, porque primero, no tenemos nosotros muchas disidencias y pensá que en su momento yo, esto por ahí es menos conocido, pero yo la reemplacé a ellas durante su licencia por maternidad en el Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad. Principio de la gestión de Mauricio, diciembre de 2007, mayo de 2008, fui ministro. Manejé el ministerio que ella iba a después manejar durante un tiempo que estaba acotado y limitado ya en forma predeterminada. Así que venimos trabajando juntos y teniendo que intercambiar ideas, conceptos que realmente me han llevado a conocerla mucho. Te decía, la acompañé en la provincia, bueno, ella fue vicejefa cuando yo era ministro, tuvimos muchas interacciones en conflictos serios, dificultades y desafíos que enfrentamos en la ciudad, la toma del indoamericano. María Eugenia tuvo un rol muy importante allá y yo era parte del gabinete, así que la verdad que me siento muy representado y en sintonía con ella en los valores que le mete. Cuando vos hablas con la gente que te conoce, todos usan una expresión que a mí me parece una definición muy interesante, que es buena gente. ¿La política está llena de más buena gente o de más no tan buena gente? No tengo la proporción, pero te digo, hay muy buena gente en la política. ¿Macri es buena gente? Macri es buena gente. ¿Qué es buena gente para vos? Alguien en quien puedes confiar, alguien con quien puedes dialogar, alguien que es capaz
de abrirse y escuchar y construir en conjunto. A mí me ha tocado encontrar buena gente en espacios políticos muy opositores al mío, en los frentes de izquierda, en la Cámara de Diputados. Tuve una muy linda experiencia en la Cámara de Diputados. Te contaba lo de Adrián Pérez. En ese momento, hoy estamos juntos, la coalición y el PRO. En ese momento parecían dos fuerzas casi opositoras, diría. ¿Cristina es buena gente? Me cuesta... a mí el valor de la palabra para mí es fundamental. Y yo la asocio mucho a Cristina con la mentira. Creo que bueno, en la entrevista que vos le hiciste empezó a plantear algunas cosas. Creo que es muy importante. Si se acerca más a la verdad, creo que puede cambiar mi apreciación de ella. Pero, ¿Cristina es buena gente? No me puedo poner a juzgar. No juzgo a las personas. Pero te digo, en esto que te decía, no podría confiar en Cristina porque siento que no está diciendo la verdad. En el mismo entendimiento que yo te preguntaba, Macri es buena gente. ¿Sergio Massa es buena gente? Yo creo que sí, Sergio Massa tiene buenas intenciones. ¿Y Florencio Randazzo? También. La campaña tuvo poco de definición programática. Hay una cuestión que obsesivamente yo pregunto, porque creo que es una deuda enorme que tiene este país, que es la reforma previsional. Has aclarado, no vas a votar el aumento obligatorio de la edad previsional. Es decir, obligatoriamente la gente no se va a tener que jubilar a otra edad que no sea... Fui más claro que eso. Dije, no va a haber una propuesta de aumento de edad. 60 mujeres, 65 varones. No hay ninguna propuesta, ni va a haber una propuesta de cambio de edad. Eso es lo que planteé con más claridad, porque además es que siento que no lo acompañaría, pero también te dije, me gustaría escuchar argumentos de esta comisión de notables que la ley establece que tiene que hacer una propuesta para el 2019. No hay una propuesta. Yo creo que... Vos decías una campaña aburrida, y déjame volver un poquito a ese punto. Para mí las campañas son muy importantes, porque estás viendo, te permite ver. Puede ser que esta campaña, y lo hablábamos en otras ocasiones, haya sido más larga, y eso por ahí le hace, cuando algo se hace muy extenso y repetitivo, por ahí sí se hace más, más difícil de seguir. Pero es muy importante, porque creo que cuando se te acaban los argumentos es cuando mostrás qué es lo que tenés. Y acá hay muchos que se han acabado los argumentos y se han empezado a apelar al miedo. En la editorial hablabas de la amenaza, de la falta de transparencia en el comicio. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy responsables, muy responsables. Tenemos que seguir construyendo confianza. La democracia la fortalecemos todos, todos. Yendo a votar, los ciudadanos, los votantes, tienen que ir a votar, eso es fortalecer la democracia. Cuanto más expresamos ese valor del voto, más la fortalecemos, y también los dirigentes. Esteban, ¿cómo te sentís cuando, y ahora vuelvo a los proyectos, ¿cómo te sentís cuando dicen en el análisis, si gana Cambiemos, gana María Eugenia, si pierde Cambiemos, pierde Bullrich? La verdad que siento que ni María Eugenia ni Bullrich, yo creo fervientemente que acá gana una transformación o pierde una transformación. Acá gana el valor de creer que podemos realmente transformar la provincia, seguir las peleas que estamos dando, o no. O la resignación gana esa esperanza. Eso es lo que está en juego. Y por eso se polariza tanto. Si fuera un tema de personas, no se polarizaría tanto. ¿Te joroba que digan se escondió detrás de las polleras de María Eugenia Vidal para hacer campaña? No, porque no lo siento real al comentario. Acá, digamos, vos tenés que estar seguro de quién sos y qué puedes aportar. Y yo sé lo que vengo a aportar. Yo sé quién es María Eugenia Vidal, sé el rol que tiene y por eso la admiración que le tengo. Y sé cuál es mi rol también. Y lo acepto. Nosotros en el equipo, y esto es algo que para mí es uno de los grandes valores de Cambiemos, y si querés volviendo a Mauricio, uno de los grandes valores de Mauricio en términos de armado, armamos equipos en serio. A veces parece que se minimiza el concepto porque parecería que estamos hablando como de algo, de un concepto muy banal. Pero es clave en la construcción de lo que queremos, porque no hay imprescindibles. Desde que conocí tu laburo público como periodista, hablabas de educación. Durante la campaña, cuando nadie sospechaba que Macri fuera presidente, vos hablabas de tu proyecto como ministro de Educación. Si era tu vocación, ¿por qué dejaste de ser ministro de Educación para ser senador? Porque todo esto era dentro de un equipo. Yo soñaba con ser ministro de Educación en el año 94,
2004. Tenía que escribir un ensayo sobre qué quería hacer de mi vida en el futuro para ingresar a la Universidad Americana cuando fui a estudiar afuera, a hacer el máster. Y dije, como objetivo de vida quiero ser ministro de Educación. Pero todo esto era dentro de un equipo. Y cuando el equipo te pide, mirá, ¿sabes qué? Ahora te necesitamos acá. Como también confío en el equipo que yo construí, porque acá hay un equipo y después hay, si querés, subequipos, pero que son equipos en sí mismos. Yo sé que el Ministerio de Educación, con Alejandro y su equipo, y el equipo, o parte del equipo que dejé yo, sigue la misma tarea de construir ese sistema educativo donde no importa dónde nazcas, tengas las mismas oportunidades de tener una escuela de calidad cerca de tu casa. Ese concepto es la raíz de todo lo que construimos. Y sé que Alejandro y todo el equipo sigue teniendo la misma vocación. Entonces, no me creo imprescindible yo tampoco en educación. Y además, estoy seguro que voy a tener dentro del Senado Alejandro lo sabe, vamos a seguir trabajando. Alejandro Finocchiaro, ¿no? Perdón, Alejandro Finocchiaro. Hay leyes que votar muy importantes para el tema educativo. La educación tiene que ser un valor que trascienda un gobierno y un ministro, y eso demanda de leyes que fijen objetivos de largo plazo, y eso es lo que quiero llevar, entre otras cosas, al Congreso. Vuelvo a las propuestas. ¿Votarías la derogación del impuesto a las ganancias para los trabajadores como se prometió en campaña? Yo lo he dicho en campaña, sí. Yo estoy a favor de que realmente el salario no pague el salario, ¿no? No la creación de un salario, porque también algunos quieren avivarse, entonces se hacen salarios muy grandes para no pagar impuestos a las ganancias. Entonces creo que hay que medirlo, pero yo creo que el salario real no debería pagar impuestos a las ganancias. Es de respuesta obvia porque te conozco. ¿Votarías a favor en la despenalización del aborto? Ya se dio un debate, creo que si hay dudas, creo que hay que dar el debate. Yo estoy a favor de la vida, pero me parece muy sano que haya un debate. Yo creo que no hay que esconder las cosas abajo de la alfombra, Luis. Una sociedad necesita sanar estos debates, porque a veces generan grietas que no les sirven. Que alguien pueda pensar que yo soy una determinada cosa por lo que creo, porque no zanjamos un debate, me parece que no es sano. Me encantaría que se dé el debate. Voy a ir con una posición personal clara que no es, sí, que es a favor de la vida y que no es única en el espacio. O sea, el PRO y Cambiemos tiene miradas muy diversas respecto al tema, pero me parece que sería muy sano que demos un debate, porque creo que es un tema que no está zanjado en la Argentina. ¿Vos crees que los que, y me incluyo porque así lo pienso, los que estamos a favor de la despenalización, estamos en contra de la vida? Yo creo que tenemos una diferencia de visión de qué es vida, porque yo creo que ustedes, te conozco, sé que no sos, yo creo que crees que no hay vida, entonces la discusión es si hay vida o no hay vida, y yo a veces por mi posición pública respecto a mi práctica religiosa, se asocia todo a mi pensamiento a la práctica religiosa, pero yo esto lo hablé con científicos, discutí mucho para estudiar los temas, como hago con todos los temas. Cuando construyo una opinión, no la hago desde una sola mirada, trato de incorporar la mayor cantidad de miradas posibles. Y claramente ahí hay una construcción genética diferente, es una vida diferente. Y la verdad es que creo que hay muchas discusiones que dar. Por ejemplo, te digo, y creo que es parte de esta discusión, tenemos que tener todas esas miradas también en ese debate del aborto. O sea, debe darse el debate. Definitivamente. Discutamos qué es vida también. Que hay vida desde ahí, porque la Declaración de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Iberoamericana claramente fija la vida desde la concepción. Entonces, reconoce derechos humanos de la concepción. Pero no es solamente Esteban Bullrich que lo está diciendo. Claro. Acá hay... Esteban Bullrich, Sorraquín, Ocampo, Alvear. ¿Dije bien? Más o menos. Era Bullrich, Ocampo, Sorraquín, Alvear. Cuando vengo para el canal por la avenida Intendente Bullrich, ¿es? Es tatarabuelo mío. Tu tatarabuelo. Hijo de un inmigrante que tenía un almacén. Y que llegó a ser intendente. El hijo del inmigrante llegó a ser intendente. Era un inmigrante alemán. Que me imagino que tenía lo que le decían maltería en esa época, sería un expendio de cervezas. Que me imagino que lo nombró, cuando fue intendente, el presidente como era antes. O sea, Julio Argentino Roca. Lo nombra Julio Argentino Roca. 1898-1902, sí. ¿Qué tenés que ver con Patricia Bullrich? Todos venimos de ese inmigrante, todos los Bullrich, los que están en tu provincia natal, también hay una rama de la familia Bullrich que está en Santa Fe, todos venimos de ese mismo inmigrante. Es tía lejana, pero es tía lejana, Patricia. ¿Es tu tía? Sí. Le gusta que le diga prima en realidad, pero creo que es coquetería. ¿Estás orgulloso de tu prima? Sí. ¿Incluso ahora? Sí.
¿Incluso con Maldonado? Sí. Cuando la escuchás a Carrió decir lo del 20% de Chile de Maldonado, ¿qué sentís? La verdad que con Santiago lo he planteado mucho y por eso te digo que creo que Patricia también ha trabajado mucho para eso. Todos queremos encontrarlo, que lo expresaba también recién con mucha claridad Lilita. Queremos encontrarlo y queremos encontrarlo con vida. Como padre, como hermano, vos lo primero que te viene a la cabeza es qué está pasando a la familia. Y la verdad es que eso es lo único que me importa. Y todo me consta que todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la justicia pueda avanzar y encontrarlo. Hoy no formás parte del gabinete, pero sí de las reuniones, me imagino, de los comités de campaña. ¿Qué cree de verdad el gobierno que pasó con Santiago Maldonado? No, la verdad es que, sinceramente, la información parcial que tenemos es esto que se plantea, que no tenemos mucha información. Hay muchas y diferentes teorías que se están investigando, no una sola. ¿Sentís que el gobierno actuó bien, no se apresuró en bancar a la Gendarmería, tu prima? ¿No se apresuró en bancar a la Gendarmería? No, porque desde el primer día, ¿qué quiere decir bancar a la Gendarmería? Bancar a la Gendarmería como fuerza es una cosa. Después decir que algo dentro de la fuerza puede haber diferentes acciones es distinto. Desde el primer día pusimos a disposición de la justicia otra fuerza justamente para que Gendarmería no fuera la que se investigue a sí misma, con lo cual claramente dejábamos abierta la posibilidad de que hubiera pasado algo con algún gendarme, que no es lo mismo que hablar de Gendarmería. Y esa separación es importante, Luis, porque nosotros tenemos que entender lo que es una institución y lo que son los miembros de la institución. Un corrupto no hace a toda la institución democracia, un político corrupto no hace que toda la democracia sea corrupta. Ese político corrupto, somos humanos y se pueden cometer errores. Ahora, lo que tiene que pasar ahí es que la justicia, como dice Lilita, investigue y juzgue. Si hubo algún gendarme involucrado en algo que le haya pasado a Santiago, definitivamente tiene que actuar la justicia. Y vamos a hacer todo lo que tenga que hacer la justicia para actuar en ese caso también. ¿Qué crees vos, personalmente, que pasó con Maldonado? La verdad que no hago teorías, no hago teorías, me parece que es un tema demasiado sensible para estar yo imaginando qué puede haber pasado. Lo que me importa es que Santiago vuelva con su familia con vida. ¿Lo escuchaste alguna vez al presidente decir que aquella metáfora que desde el inicio del gobierno decía, si en un avión subimos a 500 personas, empresarios, políticos, ¿verdad?, el país arranca? No. Nunca lo escuchaste. No. ¿Hay círculo rojo? Digamos, estas 562 personas que al presidente, o 568 según la versión que al presidente le gustaría ver presas. Nunca lo escuché a Mauricio, he hablado mucho con Mauricio, nunca le escuché decir de un número de gente que tenga que no estar en la Argentina, porque mejor que se vayan a otro país, que se vayan a un avión. Mauricio es muy franco y abierto cuando te dice queremos hacerlo con todos. Y creo que poner como valor, uno de 3 valores, ¿no?, que para mí a veces lo repetimos mucho y a veces tenemos que volver a eso. Poner como 3 valores de gobierno: terminar con la pobreza, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. El Papa Francisco decía esto de la casa común. Somos todos los que estamos acá los que tenemos que hacer esta construcción común, ¿no? Y cuando Mauricio lo pone como eje, es que lo siente así. ¿Fue tu confesor, el hoy Papa Francisco? En algún momento, sí. Cuando él era arzobispo y yo ministro de la ciudad. ¿Por qué no viene a la Argentina? Va a venir cuando quiera. Desde ya. ¿Por qué no está queriendo venir? La verdad que nunca lo hablé. Estuve muchas veces, nunca hablé por qué las razones. No le pregunto razones, porque no lo veo, no lo analizo a él desde el punto de vista político. Las reuniones o charlas que tenemos tienen más que ver con lo espiritual o lo educativo a veces. ¿Lo viste muchas veces desde que fue Papa? 7 u 8 veces, sí. 7 u 8 veces. La descripción que hacemos algunos periodistas de metido en la interna de la provincia de Buenos Aires hablando con un intendente, recibiendo a tal. Es alejadísima la realidad. ¿Vos decís que el Papa no se interesa por la política argentina? Se interesa por la Argentina un montón. No puede evitarlo porque la quiere, nos quiere a todos. Pero a veces confundimos su rol de pastor, que además ahora es pastor del mundo, con su rol
digamos, de miembro de la política argentina. Es el Papa del mundo, no el Papa de Argentina. Es Está un claro. argentino que es el Papa del mundo. Pero le manda un rosario a Milagro Sala. Está bien. ¿Le hace ruido? No, en la tarea pastoral siempre él ha sido alguien que se acerca a los que necesitan una mano, que es el rol del pastor, a los que caen, ¿no? Siempre. Fíjate en su rol pastoral, ¿dónde estaba permanentemente? En los que más necesitaban. Yo, a veces lo que me cuesta, Luis, yo tengo la suerte de poder viajar y tener muchos amigos fuera de la Argentina, no argentinos. No argentinos que se fueron, sino gente de otras nacionalidades que son amigos y con los que hablo mucho. Si supiéramos el cambio en valores que le ha dado el Papa a la dirigencia en el mundo, a la dirigencia joven en el mundo, lo apreciaríamos de otra manera. Te voy a decir lo que dice un amigo mío. Hay en la Biblia una frase que es: nadie es profeta en su tierra. Capaz que tenga que ver con eso. Te voy a decir lo que dice un amigo mío brutalmente, es una metáfora y no intento ofender ni al Papa ni mucho menos a los creyentes. Es un líder único en el mundo y se transforma en un puntero del conurbano cuando habla de la Argentina. No puedo sentirme de vuelta asociado a esa frase. El Papa no es un puntero. ¿Por qué recibe a Guillermo Moreno? ¿Por qué no solo recibe? Su esposa trabaja en una organización cercana. No le pregunto, Luis. No, ¿de verdad no le pregunté? No le pregunto por qué él recibe a Guillermo Moreno. Pero no hablas de... Hablo de espiritualidad, hablo de educación, como te digo, porque es un tema que le preocupa y a mí me interesa mucho. Hablé mucho del trabajo de escuelas, que también he ayudado a llevar a distintos lugares en el mundo. La verdad es que no hablo de política con él, no hablo de la política argentina y de por qué recibe una persona. La verdad que no. Lo conozco a él y sé que recibe a mucha gente y que... ¿Por qué no me decís por qué lo recibe a Jorge Triaca, a Carolina Stanley, a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri? Si nos recibe a todos. La verdad es que no es que alguien que ha puesto sí y no. Entonces la verdad es que siento que no... De vuelta... A veces me parece como que estamos buscando explicaciones para algo que nos pasa a nosotros. A propósito, ¿estás a favor de la educación religiosa en los colegios públicos? Como en el caso de Salta. No estoy a favor de la educación religiosa, sí, de la enseñanza de las religiones en general. Yo creo que hoy un estudiante que sale de la escuela secundaria no puede no conocer las grandes religiones en el mundo, que creo que tiene un impacto tremendo en nuestra vida global, ¿no? En esto de la casa común, ahora pensándola como en el mundo, y cada vez va a ser mayor. Sí, me parece que es muy importante el conocimiento, ya sea a través de historia, de las materias como conocimiento general, pero que se conozcan las religiones. ¿Lees, sos de leer bestseller? ¿Lees Dan Brown, Código Da Vinci? No. ¿Por el nuevo? Sí, por el nuevo. El nuevo que leí una columna que hacía la crítica, así que estoy al tanto. ¿Sabés de qué se está? Bueno, contemos sin develar demasiado, que supone la historia de un futurólogo que descubre algo que va a poner en crisis a las tres religiones monoteístas, al Islam, al judaísmo y al cristianismo, y cuando lo está por develar, lo asesinan. Y a partir de ahí aparece el mítico investigador de Dan Brown, que es Robert Landon, a tratar de averiguarlo. ¿Haces un mea culpa de lo que hizo la Iglesia a lo largo de la historia de la humanidad respecto del no avance de la ciencia? Sí, yo creo que hubo muchos tiempos en donde la Iglesia, lo hago yo y lo hizo la Iglesia misma, ¿no? Se peleó mucho con la ciencia. Creo que inclusive es una de las áreas donde Francisco ha avanzado mucho. Ya lo hizo, lo había hecho antes Benedicto, pero Francisco consiguió esa línea, ¿no? Vuelvo un poco a lo de tu tarea. ¿Vas a votar la baja de la edad de imputabilidad penal, llevándola a 15, 14, 13 años como se propone? No, la verdad que me gusta más una propuesta alternativa a esa, que es un régimen específico. No bajaría la imputabilidad. Me parece que se puede comparar las dos cosas. Pero sí me parece que hay que estudiar un régimen específico para delitos muy graves, ¿no? Creo que hay que acompañar mucho. Creo que nos tenemos que hacer cargo como adultos que muchos de los menores, y acá te hago un paréntesis muy importante, en la provincia de Buenos Aires, por todo un trabajo que se está haciendo, bajó la participación de menores en el delito.
que es algo para nosotros muy importante, ¿no? Para Eugenia, para todo el equipo, porque trabajamos mucho en eso. Creo que es importante que nos hagamos cargo que como adultos no le estamos dando respuesta a esos menores. Este año hubo por un programa televisivo, tuvo un caso de uno en particular. El caso de la Nata. Sí, del polaquito. Y le caemos sobre todo a un chico de 11 años. 11 años. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Digamos, primero abrazarlo, porque claramente cuando vos lo escuchabas hablar, tenés que entender, digamos, que lo primero que le falta es un abrazo. Hablé con la directora de la escuela, me fui a reunir, lo hago siempre cuando hay casos en donde involucran docentes y directores, trato de estar cerca y ella sufrió mucho todo. Lo primero que hay que hacer es entender la falta que nosotros como adultos tenemos en esto que estamos viviendo. En el otro extremo está la familia de, supongamos, un polaquito de 11 años que mata a una persona. Por supuesto, y también tenés que abrazar y estar cerca de esa familia. Pero quiero decir, en eso tenemos que saber nuestra responsabilidad como dirigentes. Cuando la mitad de los jóvenes no termina el secundario y vos escondés ese número, ¿quién lo puso arriba de la mesa? Lo pusimos nosotros arriba de la mesa, lo martillábamos nosotros arriba de la mesa. La mitad de los jóvenes no termina el secundario. ¿Sabes qué? Siento que el gobierno cree que es un logro, que probablemente lo sea, pero no es un logro nada más que descriptivo, casi periodístico, contar las cosas. O sea, vos contás la pobreza, contás los chicos que no terminan las clases, pero digo, a esto hay que darle una inmediata solución para mejorarlo. Primero, no es contar. Es decir la verdad cuando te relataron. Por eso lo ponemos como un logro. Esa es la diferencia, Luis. No es que estamos contando, lo nuestro no es un cuento, lo nuestro es la verdad. Ponemos la verdad arriba de la mesa y cuando vos ponés la verdad arriba de la mesa, brilla tanto que no la podés ir tapando con manchitas de relato. Por eso ahora hay dirigentes que dicen en mi gobierno hubo innegablemente corrupción. Porque cuando está la verdad arriba de la mesa no podés esconderla, Entonces decir con claridad, 7 de cada 10 pibes no termina el secundario conociendo matemática, es decir la verdad y saber, y lo estamos haciendo también, que tenés que formar mejor a los docentes en matemática. Todos los cursos de este año que hizo el Infod tienen que ver con la matemática. En la provincia cambió la formación y ahora en vez de enseñar cursos diversos, nos focalizamos en comprensión lectora y matemática. Porque cuando vos decís la verdad sobre un problema, reconoces el problema, es el primer paso. Sin duda. Para resolverlo. Pero después hay que decir el otro paso. Digo, decís la verdad de la inflación, que antes efectivamente se había negado. La inflación fue del 40% el año pasado. Sí. Y ahora va a ser cerca del 20% y vamos a seguir bajándola, Luis. Porque la reconocemos. Mientras tanto hay que sobrevivir a esa situación, ¿no? Y por eso hacemos acuerdos salariales, como hizo la provincia de Buenos Aires, con cláusula gatillo, que garantizan que el salario real que no pierda valor el salario real. Entonces, todos los empleados de la provincia, es más, estuvieron por encima de la inflación, porque de la manera que hizo el acuerdo la provincia, que es partiéndolo por trimestre, en 4 pagos, y en cada pago se hace la comparación, están recuperando salario real. Entonces, lo importante cuando te decís la verdad, cuando tenés una herramienta confiable que hacemos, es que puedes hacer este tipo de acuerdos. Y ese tipo de acuerdos, perdóname, llevan a que no se pierdan tantos días de clase, que no cierren las oficinas del Estado. Entonces, la confianza es un valor fundamental. El empleado público que te está viendo, ¿vos decís que está mejor económicamente que el año pasado? Es real que está un poco mejor, sí. Económicamente está un poco mejor. Además tiene ahora acceso a descuentos con una tarjeta del Banco Provincia en los supermercados, 50%, que ha sido un éxito público y visible. Tiene acceso a créditos hipotecarios a largo plazo. ¿Es un éxito o es una demostración de la desesperación que ante la rebaja del 50% la gente se mandó a comprar desesperadamente? No, es un éxito. Porque, ¿por qué surge esto? Primero, tenés un banco que tiene ganancia. El Banco Provincia ahora genera ganancia. Ahora esa ganancia no se la queda al banco, que es un banco estatal. La devuelve en beneficios a todos los, en este caso, empleados de la provincia de Buenos Aires. Entonces es un éxito, porque eso es un gobierno sensible que entiende que estamos en una situación. Nosotros somos muy conscientes porque salimos a la calle, porque hablamos, porque damos la cara, porque recorremos las oficinas públicas también, porque hablamos con los docentes, porque vamos a los hospitales y hablamos con los médicos de guardia, las enfermeras, entendemos la realidad,
planteamos soluciones a esa realidad, que a veces son paliativos para pasar, puentes para pasar, pero que van camino a construir una situación mejor. Porque te decía, los créditos hipotecarios, a los cuales todos tienen acceso ahora, también tienen que ver con haber construido una confianza. Que haya crédito de largo plazo y te permita, con el valor de un alquiler, comprarte la casa, no pasó en la Argentina. Y ahora lo tenemos. Vos hablabas de la confianza. No tengo presente tu presentación de declaración de bienes. Sí recuerdo particularmente la del ministro de Economía, que debe generar confianza, que tiene ahorros en el exterior. ¿Vos ahorrás en la Argentina o ahorrás afuera? Tengo una porción de fondos afuera. Tengo acciones. ¿No es incompatible siendo funcionario público? No, porque en mi caso, digamos, diversifiqué, lo tenía de antes, cuando confiaba un poco menos, y fui trayendo. Voy reduciendo, como también fue un compromiso, que iba reduciendo mi exposición exterior y traer los fondos a la Argentina. Invertí en la Argentina, invertí en producción agropecuaria, como me comprometí, abiertamente, públicamente lo hice, y también está en mi declaración. O sea, estoy invirtiendo en la Argentina cada vez más, voy reduciendo a medida que tiene sentido también por las inversiones afuera, así que es una combinación, pero estoy hablando de una... Sí. Más del 70% de mis activos están en la Argentina. Pero digo, es reduccionista. ¿No es un contrasentido que se le pide confianza e inversión a personas que no forman parte del gobierno y una parte del gabinete de Macri tiene sus inversiones en el exterior? Me parece que es una opción, pero no me parece... Y no es ilegal, ¿eh? No, por eso no me parece incompatible. Como no es ilegal los Panama Papers y todo esto. Me parece que la confianza que nosotros tenemos en este gobierno es la participación que tenemos en este gobierno, la confianza que tenemos en los argentinos y en los bonaerenses, porque no es solamente en nosotros. Yo estoy invirtiendo más en la provincia de Buenos Aires, porque creo que podemos seguir haciendo de la provincia un lugar cada vez mejor. Así que creo que es confianza no en un gobierno, en una entelequia, sino en la capacidad de cada uno de nosotros de seguir mejorándonos. ¿Qué querés ser políticamente? Parte de un equipo que transforme para siempre la provincia y la Argentina. Eso quiero ser. ¿Qué querés ser? Eso. Digo, con nombre y apellido. ¿Querés ser, aspirás a ser? Ahora aspiro a ser senador. Está claro. ¿A qué aspirás a largo plazo? Mira, la única aspiración que tuve con cargo y nombre, la verdad que en mi vida fue la de ministro de Educación. Esa fue la única aspiración que tuve con nombre y apellido. Y la verdad es que ahora quiero ser parte de eso. Es más, cuando me senté con mi mujer en mayo, junio del 2002, a tomar la decisión de dejar mi trabajo y meterme de lleno en la política, le dije que me comprometía que si para el 2019 no era parte de un gobierno nacional, yo me retiraba para siempre de la política. Así que perdió. ¿Te ofrece Macri volver al ministerio? Ahora voy a ser senador. Voy a ser senador. Como fui diputado, voy a ser senador. Hay muchas preguntas. Hay un cuestionario que a mí me gusta mucho que reproduce James Lipton, un periodista que hace un gran programa que se llama Desde el Actor Estudio y que reproduce a su vez un cuestionario. Lo veo de vez en cuando. De vez en cuando, que es el de Bernard Pivot y que siempre hace alguna serie de preguntas al finales. ¿Siempre dijiste la verdad en este reportaje? Siempre dije la verdad en este reportaje. ¿Cuánto del coaching te obligó a edulcorar lo que dijiste hoy? ¿Nada? Nada. Si Dios existe, ¿qué crees que te va a decir cuando llegues? Va a estar sorprendido. ¿Por qué? ¿Porque te consideras inmortal o porque llegaste ahí? No, porque llegué ahí. ¿Te gustaría ser inmortal? No. ¿Ver a tus hijos crecer? Eso sí, pero no necesito ser inmortal para eso. Pero si yo fuera inmortal, vería a todos mis hijos morir. Y eso es como intolerable. Sí. Cuando no fue una metáfora en tu vida. Sí. No voy a insistir por ese lado. No. ¿Dios existe de verdad? Dios existe. ¿Cuál es tu prueba? Lo sentí conmigo, al lado mío, en los momentos más difíciles, estuvo siempre cerquita. Así que lo sentí en el corazón. Sí, parece que voy a buscar un título, y voy a buscar un título. Hoy tu oponente, Cristina Fernández, dijo, si Perón viviera, votaría a Cristina, si Evita, votaría a Tayana, y los dos a Unidad Ciudadana.
Si Perón viviera, ¿a quién votaría el domingo? Yo creo que el Perón del 73, ese que decía que para un argentino no hay nada mejor que un otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos. Si Perón fuera el del 55, si querés antes, porque el 55 ya estaba empezando a ser un poquito más fuerte en sus declaraciones contra los que no pensaban como él, pero es el 46 que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en Argentina, no votaría a aquellos que dejaron 1 de cada 3 argentinos en la pobreza. Digámoslo positivamente, si Perón viviera, ¿te votaría vos? Perón diría que cambiemos. Si Perón viviera, ¿te votaría vos? No sé porque no sé dónde tendría domicilio. Sí, supongamos que acá, en provincia, debía tener. En capital. Bueno, si viviera todavía ahí en su casa cerca de la Quinta de Olivos, seguramente votaría a la lista Cambiemos. Votaría Cambiemos. Decime 3 adjetivos que caractericen a Mauricio Macri. Adjetivos. El primero que me surge así rápidamente, bostero. El segundo, humilde. Y el tercero, fuerte, fortaleza. La última, ¿hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntaran? ¿Qué es lo que más te dejó esta campaña? ¿Qué es lo que más te dejó esta campaña? Una enorme lección de humildad. Gracias por haber venido. A vos, Luis. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Nos vemos mañana a las 23 en A24.